UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Nací en el verano de 1924 y como era verano, nací en la casa de campo donde veraneaban mis padres. A pesar de que mi abuelo y mi tío eran ginecólogos, en aquella época los niños nacían en la casa y no los atendían los médicos sino la comadrona. De modo que nací en estas circunstancias y me bautizaron en el pueblecito vecino de San Quirico de Safajo, pueblo muy pintoresco y muy romántico. Realmente en los años 30 yo vivía una vida privilegiada porque pertenecían mis padres a lo que podríamos calificar como alta burguesía, ya que mi padre era profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona y mi abuelo ya había fallecido, pero mi abuelo había sido profesor de ginecología y senador del reino, de modo que era una gente en buena situación económica, en situación holgada. Yo era un niño muy poco estudioso, pero que me daba muy buena vida a base de compartir esta holgura de la familia. Estudiaba en un colegio maravilloso que se llamaba el Instituto Escuela, que era uno de los primeros colegios mixtos. En aquella época eso de mezclar niños y niñas se consideraba todavía un poco dudoso y de turbia ortografía. Yo pertenecía a este grupo privilegiado que aprovechó las enseñanzas del Instituto Escuela y fue allá, ya en el año 36, cuando en plena felicidad, por la falta de estudio, por el colegio muy bueno, por la familia holgada, nos cogió la guerra civil. Pensó también, con razón, mi padre, que si él tenía que huir en algún momento, si la guerra civil evolucionaba negativamente, tenía que huir de Barcelona, de España, que quería tener a su familia fuera, para no tener que pensar en cómo sacar a todo el grupo, ya que éramos 6 hijos. Entonces nos sacó ya a fines del año 36, a París primero y a Suiza, donde continué estudiando el bachillerato. En un internado que me resultó muy desagradable, de modo que injustamente yo tengo de Suiza un recuerdo no tan bueno ni de lejos como el que tenía de Barcelona. En el año 39 se pierde la guerra civil, mi padre escapa a Francia, se reúne con nosotros en Suiza y decide exiliarse, porque no había ya ninguna otra solución. Además estaba muy convencido él, con toda la razón, de que la guerra mundial, la segunda, iba a estallar en pocos meses, como en efecto estalló. Entonces había varias posibilidades para salir de Europa y las 4 que se barajaban eran Venezuela por un lado, Colombia por el otro, Australia, curiosamente, y México. No quiso ir a México porque todos los exiliados, o casi todos, fueron a dar a México y él estaba ya agotado de la discusión política y militar de 3 años de guerra civil y dijo que no quería ir a continuar las discusiones y todas estas cosas que suceden en estos casos. Entonces Venezuela le ofrecía un cargo importante en el Ministerio de Salud, pero no convalidar el título. Y en cambio en Colombia, donde le habían sugerido unos exalumnos colombianos que habían estudiado con él en Barcelona, le sugirieron que aquí existía convalidación de títulos y que sería un lugar bueno donde podría ejercer su profesión. Llegamos a la estación de La Sabana y repito, una visión un poco pueblerina, etcétera, un impacto un poco para mis padres quizá negativo inicialmente. Para mí y para mis hermanos, sobre todo para el mayor Ramón, interesante, una cosa nueva, una cosa tropical. Bogotá no era muy tropical, pero en fin, en aquella época, como diría García Márquez, era más bien gris, porque la gente se vestía de negro rigurosamente. Había todavía mucha más pobreza visible de la que hay ahora, es decir, la gente andaba muchas veces descalza, con unas ruanas remendadas, cosa que ahora ya no existe. La ruana ya no se remienda, si se rompe eso se cambia y se consigue otra. En aquella época la remendaban. En fin, cosas un poco pintorescas y anecdóticas, pero de todos modos ahí nos instalamos y nos adaptamos. Mis estudios terminaron en el Colegio Mayor del Rosario, terminé el bachillerato, y entonces inicié mis estudios de medicina en la Facultad, en la Nacional, aquí en la calle 10. En aquella época la universidad, la Facultad de Medicina estaba en la calle 10 con carrera 10. La carrera 10 no existía entonces. La carrera 10 y la Caracas no existían. Pero en el Parque de los Mártires no era la 10, era la Caracas. En el Parque de los Mártires, que ya existía, entonces ya existía la Iglesia del Voto Nacional, era un lugar muy poco atractivo en aquella época porque por la calle 10 estaban todos los burdeles de baja categoría. Yo no sé si los habían puesto allá precisamente porque había tanto estudiante que subía y bajaba o por qué era, pero estaba lleno de burdeles. En todo caso era una vida pintoresca. A diferencia de lo que había sido yo en España, en Suiza me convertí en un buen estudiante y aquí en Colombia también seguí siendo un estudiante, casi me atrevería a decir que destacado.
la autorización para inmigrar a Colombia de todos los exiliados españoles que llegaron acá, que no fue una gran cantidad, pero de todos modos era un número respetable, se debió a la acogida que nos brindó el doctor Eduardo Santos y en general el Partido Liberal, que estaba identificado con la República que perdió la guerra civil en España. En cambio, el Partido Conservador se consideraba, por decirlo así, muy relacionado con lo que representaba el Franco y el franquismo, y consideró que debía atacar al exilio español en una forma tremendamente calumniosa a través de su periódico El Siglo, una forma en que se nos acusaba a nosotros de haber venido aquí cargados del oro que habíamos robado en España, cuando nosotros estábamos viviendo unas dificultades económicas tremendas para lograr pagar a través de consultas médicas las cuentas del Hotel Modesto, el Hotel Rialto, en que recalamos en las primeras semanas de estar en Bogotá. De modo que fue una situación incómoda. Eso explica que nosotros siempre estuvimos mucho más, aunque no podíamos participar en política, pero estuvimos anímicamente mucho más a favor del Partido Liberal. Y ahí llegó el momento en que, en el año 41, entro a la Facultad de Medicina, después de pasar un examen de admisión difícil. Se aceptaban 120 alumnos, los candidatos a la aceptación eran un número de 600. Entramos a la facultad, que en aquella época era una facultad muy distinta de la de ahora, era una facultad todavía muy aferrada a las tradiciones de la medicina francesa, que ya estaba muy trasnochada por aquel entonces, pero a que los profesores que teníamos estaban todavía muy adictos. Por consiguiente, debo decir que quizá, con algunas excepciones meritorias, la ciencia dejaba mucho que desear desde el punto de vista médico. La ciencia clave en aquel entonces, injustamente, era la anatomía. Entonces los exámenes de anatomía eran los que definían si las personas aprobaban el curso, pasaban adelante, y los demás muchas veces se quedaban ahí y al cabo de 2 o 3 pérdidas de anatomía los echaban de la facultad. Todo eso lo cuento para demostrar que la facultad en aquella época todavía no se había insertado en los avances médicos. La sino la innovación norteamericana o sajona en general de la medicina se produce en los años 50 y 60. De modo que a mí me tocó todavía la tradición francesa y en este sentido quizá no fue muy afortunada. Mi hermano Ramón, mi hermano mayor, entró a la facultad en el año 40, a la Facultad de Medicina, y al cabo de un año de estar estudiando allí, aprovechando un confuso episodio, resulta que se le organizó una campaña en contra, que no era en contra de él, que no tenía ninguna significación, sino en contra realmente de mi padre, a quien muchos colegas en aquella época en Bogotá veían con desagrado en el ejercicio exitoso de su profesión. Esta discusión llegó a tal punto que durante semanas el Congreso de la República se ocupó de los pros y contras de esta situación, dividiéndose el país en 2 sectores, unos a favor y otros en contra. Esto llevó al final a la renuncia del rector de la universidad, del decano de la facultad, del ministro de Educación, es decir, provocó una crisis total, hasta tal punto que al final mi padre, cansado de ser en cierta forma la causa de todo eso, decidió retirar a mi hermano de la Facultad de Medicina, porque a los que estaban a favor de mi hermano sostenían que no debía retirarse y los que estaban en contra que debía irse inmediatamente. Entonces mi padre decidió optar por retirarlo. Y como en aquella época ya estábamos en plena guerra mundial, no quiso mandarlo fuera del país y no había ninguna otra facultad, en la cual que en aquella época no existía todavía la Javeriana tampoco, no había dónde mandarlo. Entonces mi hermano estudió Derecho. Bueno, yo reconozco que esta afición por las máscaras la tengo desde muy joven. Quiero creer que en esto influyó quizás las reproducciones que admiré del Picasso en su época africana, entre comillas. Y desde entonces he tendido a coleccionarlas. Tengo la sensación de que en su estilo hierático, silencioso, tienen un mensaje importante que comunicarnos, algo que decirnos en cuanto a nuestra profunda y común naturaleza humana. Yo no soy anticlerical, lo que pasa es que a mí todo lo que tenga que ver con la religión, quizás diría temerariamente que excepto la religión misma, me interesa.
A mí me interesa su arquitectura, su pintura, su escultura, me interesa su música, me interesa ese olor a incienso, me interesa esa penumbra catedralicia a través de la poca luz que se filtra por unos maravillosos vitrales. Me gusta incluso la parte de ropajes que utilizan en la iglesia, de modo que todo eso me parece maravilloso. No soy practicante y escasamente creyente, y eso explica el que tengamos una casa llena de cosas religiosas, porque las admiro desde el punto de vista estético. Cuando el doctor Fernando Tamayo, fundador de Profamilia, me ofreció la posibilidad de ser director ejecutivo de esa institución. Él sabía ya, porque había leído algún artículo mío publicado en El Tiempo sobre problemas demográficos y en El Espectador. Había sido yo también el director durante 2 años de la Asociación Colombiana para el Estudio de Población. Me ofreció esta posibilidad y después de meditarlo durante varios días, porque era una decisión muy difícil y muy complicada, comprendí que si no la tomaba en ese momento, por aquello de que a la ocasión la pintan calva, ya no me volverían a ofrecer esta posibilidad. Entonces, abandoné prácticamente totalmente y radicalmente la cirugía cardiovascular y me pasé a algo que no tiene nada que ver, cuál es la administración de un programa de planificación familiar. Como decían algunos de mis amigos, en forma burlona, bajé mucho desde el punto de vista anatómico, porque del corazón al aparato reproductor la diferencia es hacia abajo. De modo que, aparte de eso, nunca me arrepentí de esta determinación y yo creo sinceramente que pude prestarle un mayor servicio a la comunidad, sobre todo a la comunidad más necesitada colombiana, fomentando y promoviendo el uso de los métodos modernos contraceptivos que simplemente tratando de resolver, no siempre con éxito, las cirugías cardiovasculares en personas individuales. De modo que ahí llegué a Profamilia. Y repito, nunca me he arrepentido de esta situación, pero me tocó enfrentar al principio toda clase de polémicas y de ataques, porque en aquel momento la planificación familiar era todavía muy mal vista por muchos sectores amplios de la sociedad, y teníamos por un lado a la izquierda a unos grupos radicales maoístas o stalinistas que estaban convencidos de que toda actividad en este sentido la promovían los yanquis y que nosotros éramos unos vulgares lacayos del imperialismo. Y por el otro lado estaba la Iglesia, que decía que estamos fomentando la inmoralidad general al permitir que el sexo se separara de la reproducción. Entonces me tocó en esa época unas luchas tremendas que culminaron en el año 84 con una campaña tremenda fomentada por Monseñor López Trujillo, que ahora está en Roma y que ojalá siga allá, y en que nos acusaba a nosotros de haber hecho unas esterilizaciones contra la voluntad de algunas niñas, incluso oligofrénicas. Muchos beneficios porque sabe uno manejar su familia, ¿no? Sabe cuántos hijos debe tener o si puede tener, si tenga dinero o no tenga dinero, tiene que uno planificar. ¿Qué beneficios le ve usted a la planificación familiar? Pues muchos porque se evita mucho niño en la calle. Sí, es muy importante, a mí me parece una cosa muy importante la planificación familiar. Eso depende de nosotros, porque hay mujeres que en realidad toman pastillas sin permiso de nosotros y nosotros no estamos de acuerdo. Es un método muy bueno para que en el país no se dispare la inflación, ni lo que es el sentido económico, ni las personas, en todo lo que es, digamos, gente. De la planificación familiar que se debe hacer para evitar así el problema de la juventud hoy en día, de lo que es el aborto, de lo que es traer mundo al hijo sin consultar y sin realmente pronosticarlos. Yo pienso que el matrimonio y todo lo que se concierne se deben planificar primero los hijos. Desde luego, en 30 y pico de años que lleva Profamilia ha habido muchas anécdotas. Me acuerdo de un caso que dio mucho que decir entre los funcionarios de Profamilia, que fue cuando vino el Papa Pablo VI a finales de los 60 a visitar a Colombia. Iba a dar dio una gran misa en el templete eucarístico, y en vísperas de esa misa vinieron varias señoras a retirarse su dispositivo intrauterino porque querían ir a comulgar y ver el Papa, pero se aseguraron de tener una cita posterior para que se lo volvieran a aplicar cuando ya se hubiera ido el Papa. Hay varias anécdotas que
que vienen al recuerdo de los Trías. Una de los puntos importantes era que siempre recordaban a España y obviamente a Cataluña muchísimo, y a tal punto que todos los amigos de los Trías, por lo menos los amigos de Carlos, terminando siendo fanáticos del equipo Barcelona, porque pues, estábamos perfectamente enterados de cómo iba el Barcelona en el campeonato español, cosa que en esa época era muy curiosa, porque ahora pues se sabe todos los días hasta los goles que meten, pero en esa época era una cosa muy lejana. Los hijos de Miguel, algunos de los hijos de Miguel han estado en el colegio con los hijos míos y conservan algunos una amistad muy cercana con mis hijos. Yo creo que eso es muy simpático, que haya una relación ya de varias generaciones. Desde hacía ya una serie de años venía leyendo trabajos, libros, publicaciones, asistiendo a conferencias en que se hablaba muy seriamente del problema de un planeta limitado en sus capacidades y en su tamaño frente a una especie, la nuestra, que se estaba reproduciendo en exceso, y que esto podía plantear situaciones de sustentabilidad a largo plazo realmente casi imposibles de resolver, y que nosotros teníamos la obligación moral de dejarle un planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos que fuera habitable y que fuera realmente aceptable desde el punto de vista de calidad de vida. Esto me llevó a publicar estos artículos, a ocuparme de demografía, y a la larga me llevó a trabajar en el campo ya muy concreto y muy práctico de la planificación familiar, que es la única manera, o era en aquella época la única manera, de enfrentar el exceso de reproducción en que estaba inmerso el tercer mundo. A Miguel lo conocí en casa del doctor Ferré, que era un ortopedista español que vivía en Bogotá. En esa casa se alojaba también don Antonio Trías, el padre de Miguel, que era un cirujano español que había venido refugiado a Colombia por problemas con la Revolución Española. Desde ese momento conocí a Miguel. Y Miguel entró a colaborar con nosotros en la organización del departamento quirúrgico de la Fundación Shayo, que es el sitio donde nos encontramos hoy. Desde 1956, que se organizó la parte jurídica, digamos, y 1957, en que comenzamos ya labores, Miguel participó en el desarrollo del departamento quirúrgico de esa institución. Aquí con Miguel hicimos un montón de cosas que no se hacían en Colombia. Iniciamos la cirugía cardíaca con hipotermia moderada, es decir, bajando la temperatura de los pacientes a 30 grados. Eso nos daba 10 minutos de posibilidades de interrumpir circulación, parar corazón y hacer la cirugía intracardíaca que se podía hacer en ese momento. Después con Miguel desarrollamos todos los procesos de cirugía cardíaca con corazón artificial, corazón pulmón artificial. Con el periodismo he tenido la suerte de contar con buenos amigos influyentes en ese gremio, que a veces es un poco difícil. Por ejemplo, en el tiempo, Hernando Santos siempre ha sido muy generoso. Cada vez que le he mandado algún artículo, ha tenido la bondad no solo de publicarlo, sino de publicarlo en un lugar destacado. Y en El Espectador, por supuesto, a través de la amistad con los Busquets primero y a través de los Cano, que se casaron con las Busquets, pues he tenido siempre una acogida muy cordial y muy amable. De modo que en este sentido no hay duda que he sido privilegiado. En cuanto al humanismo de los médicos, yo creo que aunque se ha perdido un poco, sigue habiendo una relación. Yo he tenido siempre un gran interés por las manifestaciones estéticas y de arte. En este sentido yo creo que vale la pena mencionar la amistad de muchísimos años que tengo con el maestro Antonio Roda,
con el cual coincidimos en casi todo, excepto por supuesto en la capacidad de pintar que tiene él, la capacidad de operar que tengo o tenía yo, pero en todo lo demás, desde el punto de vista artístico, ideológico, coincidimos plenamente y es una de las amistades de las cuales me honro. Tenemos aquí también algunos cuadros de Lorenzo Jaramillo, de Guillermo Londoño, de gente muy estimable, y del hijo de Antonio Roda, Marcos Roda, que también es una persona con muy buen oficio y que pinta sumamente bien. También tenemos una serie de ejemplares. De modo que estamos muy bien rodeados desde el punto de vista estético, y eso me complace. Yo veo el problema de la jubilación como un éxito al final de la vida de toda persona consciente que tenga hobbies que no ha podido ejercer en totalidad durante su vida laboral activa y que realmente cuando llegan estos últimos años de la vida le permiten conquistar un tiempo que pueda dedicar a esta afición. En mi caso es la lectura, yo soy un lector voraz, me gusta mucho leer y cuando estaba trabajando pues leía, pero realmente tenía que quitarle tiempo a mis ocupaciones habituales para poder leer un poco. Ahora puedo leer mucho, puedo pasear bastante, puedo escribir a ratos y todo eso me tiene muy satisfecho. Lo importante es que las personas que tienen esta posibilidad de hobby sepan retirarse a tiempo antes de que la muerte, que a todos nos espera, nos llegue. Y que no lo hagan tampoco demasiado pronto, porque entonces dejarían de aportar una posibilidad activa de contribuir al desarrollo de la sociedad antes de tiempo, lo cual tampoco es aconsejable. En este sentido, yo me siento ahora muy satisfecho de ser el presidente de esta institución que se llama El Derecho a Morir Dignamente, que fue fundada por doña Beatriz Cobb de Gómez hace 17 o 18 años, y que se ocupa precisamente de que en el momento en que nos llegue esta tragedia que todos comprendemos que es inevitable, que es la muerte, esta tenga lugar en la forma más cómoda, menos desagradable, menos costosa también y más simpática posible, rodeada de los seres queridos, sin excesivos tratamientos, sin aplicación de métodos extraordinarios, sin permanecer en cuidados intensivos cuando ya la medicina ha entendido que la cosa no tiene arreglo y que la situación es irreversible, cuyo caso ya realmente no tiene sentido el permanecer rodeado de tubos y de gente extranjera a la que uno no conoce, que es mucho mejor que lo manden a uno, si no a la pieza del hospital, ojalá a la casa, y allí rodeado de las personas queridas pueda uno entregar el alma y el cuerpo, y ahí termina la vida en una forma mucho más agradable. Me dicen que todo está controlado, que no le falta nada. Pero le falta todo. La vida. Me pregunto qué pensará él de todo esto. ¿Qué piensas? Los que tenemos la oportunidad de ser viejos, que es una oportunidad, pues tenemos que irnos familiarizando con la idea de la muerte. Ahí, por supuesto, varía la situación de acuerdo con lo que uno piense sobre el más allá y el más acá. Pero de todos modos hay que familiarizarse con esta situación y tratar de que sea lo más suave posible. Desde el punto de vista filosófico, yo creo que los que vivimos en este mundo vivimos, como quien dice, un espectáculo que al final termina y que afortunadamente no sigue nada. Pero esa es una opinión personal, no es la opinión de la que participen el resto de la gente del derecho a morir dignamente, ni siquiera mi familia, es una opinión personal. Y tengo la sensación de que aunque mi vida ha sido en relación a muchas otras, quizá afortunada, pienso que sería muy incómodo seguir viviendo indefinidamente. De modo que prefiero pensar que al igual que cuando se acaba la película o se acaba un concierto, pues bajan el telón, en la vida actual también bajan el telón y ahí se acaba todo. Esa es mi opinión personal.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.